Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 27 de abril del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy es sábado de estudio bíblico, nuestro estudio del Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor por permitirnos una semana más estar aquí reunidos, ¿verdad? Congregados. Hemos tenido un tiempo devocional hermoso, desafiante, que nos ha recordado, ¿verdad? La hermosura de nuestro Señor, ¿verdad? La bendición que tenemos nosotros de acercarnos a su presencia y el desafío que la palabra de Dios nos deja de ir y conquistar la tierra para la gloria del Señor, de compartir el Evangelio a través de la gran comisión. Clase, pues estamos agradecidos con el Señor porque hemos estado avanzando en la exposición de nuestra clase, ¿verdad? Y gracias, mi hermano, gracias. Hemos estado avanzando en la exposición de nuestra clase, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 6, así que le voy a pedir por favor que me acompañe a este maravilloso pasaje en lo que compartimos rápidamente nuestra liga con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas, ¿verdad? Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, más tarde lo podrá ver a través de YouTube y posteriormente lo estaremos escuchando, ¿verdad? En las listas de reproducción de SoundCloud y de Spotify, así como también recordarles, ¿verdad? Que estamos escuchando todos los días el plan de lectura de Robert Murray McCheyne, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Y pues bueno, es una lectura que nos ha edificado de manera abundante y a través de la cual hemos sido y somos fortalecidos todos los días en la palabra de nuestro Señor. Asimismo, también recordarle que lunes y viernes estamos compartiendo nuestros audiolibros. El lunes, si os mordéis y os coméis, principios bíblicos para lidiar con el conflicto, un tema sumamente importante y necesario, ¿verdad? Que hace falta en la iglesia de Cristo, porque aunque somos cristianos todavía lidiamos con el orgullo, la vanidad en nuestros corazones y no sabemos cómo lidiar con estos conflictos. Asimismo, los viernes estamos compartiendo principios de liderazgo, ¿verdad? A través del liderazgo de convicciones. Y yo espero que usted pues esté escuchando y compartiendo, ¿verdad? Estos materiales que están disponibles para todos ustedes sin costo alguno. Vamos al texto de esta tarde, Juan capítulo 6. Vamos a leer desde donde nos quedamos. Vamos a estar el día de hoy desde el versículo 30 hasta el versículo 36. Juan capítulo 6, versículos del 30 al 36. En lo que usted lo busca, en lo que usted lo encuentra. Déjame echarme un buchecito de agua porque ya el calor está rico y sabroso. Ya le vamos a decir a Scarch que nos patrocine. La mejor agua para estudiar un estudio bíblico, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, no, es que ahorita... No, y esta agua me ha gustado mucho, ¿qué crees? Me gusta mucho. Y es que yo creo que me la dan con tantas ganas, así es agua santa, porque así me sacia bien rico mi sed, ¿verdad? Está bueno el comercial. Sí. No, porque dijeron que cerraba por lo mismo. Muy bien, pues vamos a prepararnos. Hemos estado a lo largo de este capítulo 6 mirando ciertamente el milagro de la multiplicación de los panes y todas las acciones posteriores, ¿verdad?, de la multitud que quiso tomar al Señor Jesús por la fuerza para hacerlo rey. Asimismo hemos visto, ¿verdad?, esta actitud de esta multitud superficial, materialista, egoísta, y vemos también la actitud de los discípulos en medio de la tormenta, mirando, ¿verdad?, al Señor andando sobre el mar, ¿verdad?, y adorándolo con temor y temblor.
Y vamos a ver que esta multitud, ¿verdad?, le está literalmente persiguiendo, le está acosando a nuestro Señor Jesús, pero la búsqueda de esta multitud no es una búsqueda por motivos sinceros, sino es por motivos egoístas, motivos carnales, motivos superficiales. Y el Señor Jesús, la semana pasada lo estuvimos viendo, ¿verdad? El Señor claramente los confronta con esta realidad de sus corazones. Versículo 26, recuerde usted, el Señor Jesús les reprende a esta multitud que lo ha estado persiguiendo. Le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor Jesús les recordó y le exhortó a esta multitud, y nos exhorta a todos nosotros a perseguir el verdadero pan, el pan espiritual. Ciertamente afanes y ansiedades hay todos los días, y esos nunca van a cesar mientras estemos de este lado de la gloria, pero nuestra agonía y el vacío que estas mismas provocan en nuestro corazón, esta misma ansiedad que provoca en nuestros corazones, puede ser saciado por el pan espiritual que nos provee Cristo, que es el Señor Jesucristo. Por eso el 27 les apela a que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual solamente dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y la última apelación que vimos la semana pasada, pues es que la manera en la que ellos pueden, y ustedes y nosotros podemos poner en práctica las obras de Dios, empieza porque creamos en la obra de aquel que el Padre ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Demos lectura a los versículos 30 al 36 y nos encomendamos en oración. La palabra del Señor dice lo siguiente: le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo es que nos acercamos a ti en esta tarde para ir a tu palabra, para examinar, Señor, la importancia eterna de tus palabras, palabras de vida, como dice el himno, Señor, bellas palabras de vida. Señor, haznos diferentes, Señor. Queremos ser de aquellos discípulos, Señor, de aquellos seguidores que están mirando con atención tu rostro y tus palabras, y no solamente pendientes de tu mano y lo que ellas pueden proveer. Señor, tu provisión es necesaria para nosotros. No podemos vivir sin tu provisión. Eso es cierto. Pero la mayor provisión que necesitamos es el alimento espiritual, Señor, sin el cual cualquier provisión, cualquier sustento, cualquier alimento no tiene ningún valor, ningún sabor, no tiene relevancia, Señor, para nosotros. Por esta razón, Señor, te pedimos que en esta tarde, en este estudio que vamos a tener en estos minutos, sea tu gracia a través de tu Espíritu Santo asistiéndonos, Señor, a todos mis hermanos aquí presentes, a mis hermanos que ven, que comparten, que reproducen, y ayúdame a mí, asísteme en mi debilidad, en mi ignorancia, en mi pobreza, en mi flaqueza, para que, Señor, pueda ser un canal, Señor, de bendición para todos aquellos que necesiten escuchar esto. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan del cielo. Te lo pedimos en su nombre y decimos amén y amén. ¿Trajo las notas de clase? Les dejé una tarea por ahí la semana pasada. Ese silencio que usted escucha ahí en casita es el silencio que se traduce como oh my God, ¿qué pasó aquí? No les dejé ninguna tarea.
No les dejé ninguna tarea, pero nada más los estoy calando para ver si están prestando atención. Porque me dicen todo, o sea, no deberían ustedes preocuparse. Alguien debería decir, ¿cuál tarea? Nunca dejó nada. ¿Verdad? ¿O no, Miss? No deberían, si están Es prestando... más, actualmente ya no se deja tarea, ¿eh? Ya no dejamos tarea. Ayúdame, comadre, tantito. Ya no está de moda. Ayúdame tantito. Ya no está de moda. Es opresivo, ¿no? Es opresivo, es violento, ¿no? Sí, Dejarles ya, tarea. Ya, ahorita tareas ya no. Abuso psicológico. No, abuso psicológico. No, válgame Dios. No, pues ya aquí ya me van a entambar al ratito. Válgame Dios. Bueno, pues es importante esto porque, como les dije, este capítulo 6 es un capítulo extenso, es un capítulo largo, 71 versículos es este capítulo 6. Recuerde que al final, esto sí es recordatorio, no es tarea, pero sí es recordatorio. Les había comentado que al final del capítulo 6, ¿qué vamos a tener, May? Faltas. Bueno, faltas. Acá los escuchan todos, ¿eh? ¿Qué vamos a tener después del capítulo 6 aparte de faltas? Examen. Pues una pequeña, ligera y casual, ¿verdad? Evaluación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque de estos 71 versículos, vuelvo al punto, tenemos que hacer un recap de cada una de las cosas que hemos visto del capítulo 3 al capítulo 6 para recordar pues, que realmente hay aprovechamiento de lo que hemos visto. Si no, pues usted va a pasar de noche y al rato cuando le diga, ¿qué vimos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Lalo? El 4 fue... Así sin ver, ¿qué es lo que vimos? Es que usted dijo que íbamos al final de este capítulo, como nos íbamos a incomodar tanto, íbamos a empezar a faltar. Ah, sí. Y por eso están faltando. No, Porque, ¿ve cómo son? O sea, usted dijo que debíamos faltar. No. Yo hice me aventuré a hacer esta aproximación aventurada de decir, bueno, este es un texto incómodo, lo van ustedes a ver en esta sesión y más adelante, y lo he visto por experiencia propia, no en una ocasión, sino en varias, que lo que produce es una incomodidad tanto que dicen, ay no, pues va a seguir con el capítulo 6, mejor no voy, ¿verdad? Yo sé que con ustedes no va a pasar eso, ¿verdad? No va a pasar eso, ¿verdad? Pero bueno, Lalo, ¿en qué es? A ver, no cambiemos el tema, ¿cuál era el capítulo 4 de Juan? Es que vimos varias cosas, entre ellas el encuentro del Señor Jesús con una persona que no era judía, de sexo femenino. La mujer samaritana. Ah, ok. Uy, con eso es más que suficiente. ¿Qué es lo que estoy pretendiendo con este ejercicio que les estoy haciendo de evaluación? Que tú puedas, sin necesidad de estar yendo a la Biblia, digo, la necesitamos leerla. No que la memorices, pero que te orientes básicamente de decir, el capítulo 4 de Juan se está tratando de la mujer, de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, la predicación de Jesús con los samaritanos, ¿verdad? Del avivamiento que hubo en esa aldea. Y posteriormente también vamos a ver el contraste, ¿verdad? En el capítulo 5, ¿qué fue lo que vimos, clase? A ver, de este lado, esta que está más concurrida, esta filita de este lado. A ver. ¿Sanaron a un hombre que bajaba del techo? Sí se sanó una persona, pero no precisamente que bajó del techo. ¿Dónde estaba esa persona del capítulo 5? Es en el pozo de Bethesda. El estanque de Bethesda, ¿verdad? Que estaba pues ahí mosqueándose, ¿verdad? Porque pues realmente ya ni sabía el hombre si quería ser sano o no ser sano. Y a partir de ahí se suscitó, ¿verdad? Un milagro que produjo hostilidad, ¿verdad? De parte de los líderes judíos porque había sanado ¿en qué cosa? En el día de reposo, y todo el escándalo fue por eso. Y el Señor Jesús da unas palabras hablando acerca de su identidad y autoridad como el Hijo de Dios, y sobre todo hablando acerca de los testigos de Cristo, ¿verdad? Díganme, dijimos que eran 5 testigos, ¿verdad? Los de Cristo, ¿cuáles eran? 5 testigos. Apúntelo porque esa va a ser la pregunta también pregunta de examen. Y como soy bien buena onda, nadie dígame, ¿verdad? Como soy muy buena onda, les voy a dar una guía. Una guía de estudio, porque soy bien buena onda. De verdad, tan buena onda que les dejé ahí un puño de Tommys para que agarren ustedes un puñito de Tommys, para que se endulce la vida tantito. Una guía de estudio para que cuando usted llegue, no diga, ¿y eso lo vimos? Sí lo vimos, está en la guía de estudio. ¿Sale? ¿Sí les parece la guía de estudio, sí o no?
Sí. Y para que se motive más, motívese más. Yo ya no le voy a decir más. Motívese porque va a haber cosas buenas. No sé si hay Tomis, pero algo va a haber. Algo va a haber. No sé. No sé. Depende si es quincena y algo ahí nos va a traer Un Blanquita. pelón. Algo nos va a traer Blanquita por ahí. Tú estás proponiendo ahí que... Pero tú no tienes que premiar. Sí, ¿verdad? Los tengo que premiar. Los tengo que Bueno, ya. Vamos a seguir en el texto. Entonces, hemos estado viendo, ¿verdad? Vimos esta actitud de esta multitud, como el Señor los ha reprendido por su materialismo, su incredulidad, y lo va a seguir haciendo a través de este discurso, de estas palabras, en las cuales el Señor se va a presentar a sí mismo como el verdadero pan que necesita toda la humanidad. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Bueno, pues, si usted observa, si hemos estado prestando con atención, por ejemplo, a partir del capítulo 5, este capítulo 6, y en algunos capítulos anteriores, vamos a ver que el evangelista no se entretiene en dar demasiados detalles acerca de los milagros. Juan no es un cronista sensacionalista. A él no le interesa saber la calidad de... Yo me puse a pensar, fíjese, así porque así pienso yo. Yo me puse a pensar, ¿cuántos peces eran los de la multiplicación? 5. Bueno, eran 2 peces y 5 panes. 5 peces. Ok. Muchas gracias. ¿Y qué clase de peces eran? ¿Cómo? No lo sabemos. No dice 2 peces, no dice grandes, chicos, no sabemos si eran mojarras, salmones, guachinangos. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué clase de peces? ¿Por qué no nos lo dice Juan? Porque no es importante. ¿Sí me estoy explicando? Si el Señor multiplicó tilapia o les tocó ahí algo de caviar o algo por el estilo, esa clase de detalles del cómo sucedió el milagro, a Juan no le interesa. ¿Por qué? Porque no son relevantes. El milagro es importante porque nos va a hablar acerca del poder divino. Pero Juan no se entretiene mucho en eso. En lo que se va a entretener Juan es en las palabras de Cristo. En las palabras que salieron de la boca de Cristo, porque esas palabras son las que nos describen y nos definen cómo es Él. Si usted quiere conocer a alguien, hable con Él, escúchele. Es importante esto. Por eso es muy importante que prestemos atención a esto, y aquí radica mucha de la torpeza o confusión de nuestros tiempos de cristianismo vacío y carnal, que nada más anda buscando el milagro donde lo encuentre, ¿no? Los milagros revelan el poder de Cristo, pero solo sus palabras, las palabras de Cristo, definen y describen cómo es Él. No podemos depender, nuestra fe no puede depender de las señales y maravillas, porque por sí solas, ¿se acuerda usted del paralítico de Bethesda? Por sí solas las milagros, las señales y las maravillas no son suficientes para obtener salvación, fe verdadera, arrepentimiento, regeneración. ¿Qué pasó con el paralítico de Bethesda? ¿Se unió a Jesús? ¿Se fue su discípulo? No, fue de acusón. Fue un malagradecido. Y con letras mayúsculas. ¿Verdad? Como que le agarramos coraje al paralítico, ¿no? Así como que, miren, tremendo. Mis amados, si nosotros solamente estamos buscando el milagro, la señal, la sanidad, la provisión, el a ver qué nos cae de parte de la mano de Dios, va a ser muy osado lo que le voy a decir, pero no somos diferentes de esta multitud. No somos diferentes de esta multitud que estaba nada más buscando el beneficio. Estaba buscando a ver qué le dan, que se cumplieran sus caprichos. Y mis amados, esa no es fe verdadera. Hoy muchos edificios que allá afuera tienen, que la marquesina llevan el nombre de iglesias, están llenos de esa clase de personas que nada más van por el beneficio, por a ver qué pasa, qué dan, qué ofrecen. Pero el día que se deje de ofrecer eso y solamente se ofrezca la palabra de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Se van a ir. Se van a ir. Mis amados, solamente la palabra de Cristo es suficiente. ¿Y por qué es suficiente? Porque la fe, dice Romanos 10:17, la fe es por, y el oír por la palabra de Dios.
Mis amados, el sustento de todos los creyentes del Antiguo Testamento fue a través de la palabra de Dios. La palabra debe bastarnos. La palabra de Cristo es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. A su nombre, gloria. Amén. Esta multitud es el ejemplo perfecto de las personas que pueden buscar y buscar a Cristo, entre comillas, decir muchas cosas con sus labios, pero en realidad su corazón está lejos de Él, porque es materialista, es egoísta, solo busca saciar su apetito, llenar sus bolsillos, no está interesada en quién es Él, solo en lo que les puede dar. Se siente feo, ¿no? Cuando alguien te busca nada más por lo que puedes dar. ¿O es muy bonito? No. Por esto las palabras del Señor Jesús son santamente incómodas. Y por esto deberíamos de darle doble gloria a Dios, porque cuando el Señor nos incomoda es porque Él quiere cambiar nuestro corazón. Cuando hay cochambre en la estufa, ¿qué hacemos? Lavarla. Y eso requiere rasparle, ¿verdad? Para que salga la mugre, ¿verdad? Mis amados, no puede haber cambio sin quebrantamiento. Y para que nuestros corazones sean cambiados, la palabra del Señor a veces tiene que ser incómoda. Mis amados, vamos a ver en esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a ver 2 puntos con algunas observaciones. Vamos a ver cuál es el verdadero pan del cielo. Vamos a mirar la incredulidad descarada de esta multitud. Su incredulidad, cómo va a torcer las Escrituras. Como segunda observación, miraremos a Jesús como el pan de vida. ¿Y por qué Él dice que es el pan de vida? ¿Cuál es la promesa de los que vienen a Él y de los que creen en Él? ¿Y cuál es la reprensión e invitación de Cristo para nosotros y para todos aquellos que están buscando solamente su beneficio? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Seguimos despiertos? Sí. Bueno, si usted tiene calor, adquiera usted el compromiso santo de pellizcar a su hermano o hermana que está a un lado para que no se lo lleve el mal espíritu del sueño, ¿verdad? Sí, porque a todos nos pega, hasta a mí me pega a veces. La alimentación milagrosa del Señor a la gran multitud era una prueba más que suficiente. Si nosotros hubiésemos sido testigos de este milagro, estaríamos igualmente sorprendidos, ¿verdad? Fue un milagro extraordinario, de proporciones verdaderamente enormes. Pero vea usted, para que usted se enfade también, se sienta así como de, caray. Observe el versículo 30. La multitud le dice al Señor Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya les había dado de comer. O sea, ¿quieres otra señal? Ve el nivel a donde llega la incredulidad descarada de la gente cuando el corazón está mal. O sea, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, situémonos en el contexto. Esta conversación se da cuando se da al día siguiente de que el Señor Jesús y los discípulos se encuentran en el mar, ¿verdad? ¿Se acuerda de esto, de la tormenta? O sea, ¿cuánto tiempo había pasado de la alimentación a esta conversación? Tal vez un día. ¡Un día! O sea, yo te entendería si dijeras, bueno, la alimentación fue hace 50 años. A alguien se le puede olvidar. Pero si estamos hablando de que sucedió el día de ayer, un milagro tan portentoso como alimentar una multitud de aproximadamente 5,000 personas, porque fueron muchísimas más. Y la pregunta es, raya en el descaro y en el absurdo. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Comieron y ya se les olvidó. ¿Ya se les olvidó? Mis amados, esta pregunta es una pregunta que nos puede sacar de quicio, que nos parece exasperante, pero no es una pregunta de la cual nosotros tampoco seamos ajenos. Observe lo que dice, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3.
¿Dónde están Lamentaciones, clase? A ver, deténgase un momento. ¿Dónde está Lamentaciones? A ver, de este lado. Profetas Profetas ¿Qué profetas? menores. menores. ¿Seguros? Lamentaciones mayores. ¿Me preguntas o me estás diciendo? Mayores. ¿Después de qué libro? ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías, pero sí, Lamentaciones chiquito. Sí, no, de que chiquito es chiquito, pero no está en la sección de los profetas menores, está en la sección de los profetas mayores. Está atrás de Jeremías. Después de Jeremías. Entre Jeremías y Ezequiel. Ya le empaté. ¿Ya? ¿Escuchaste las lamentaciones de todos? Ya lo encontré. ¿Dónde está Lamentaciones? En la parte más limpia de su Biblia. Bueno, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, el profeta en este cántico de lamentación, pero también de esperanza, se recuerda muchas cosas. Sitúese usted, por favor, con su mirada en el versículo 21. Le voy a dar lectura, dice el texto. Lamentaciones 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque, ¿qué dice? Nunca decayeron sus misericordias. Presta atención al versículo 23. Nuevas son. Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Qué hermoso pasaje, ¿no lo cree? ¿Cuándo el Señor renueva su bondad y su misericordia para con nosotros? Cada mañana. Todos los días, cada mañana. Cada mañana el Señor provee para nosotros lo necesario para la vida, la existencia, la subsistencia, para la vida misma. Y no solamente para los tuyos, sino para los que te rodean. Su bondad es inconmensurable. Aunque quizás nosotros no hemos sido partícipes de un milagro tan grande como el de la alimentación de los 5,000, pero el milagro de su misericordia lo disfrutamos, de la multiplicación de su misericordia, lo podemos disfrutar todos los benditos días. ¿Puedes decir amén? Amén. Porque todos los días, dice el texto, no es palabra mía, no es una exageración rimbombante de mi persona. El profeta dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, el día de hoy estás despierto y estás aquí y no has sido exterminado, consumido por tus pecados. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Y eso es algo tan tremendo, tan grande. Porque hay tantas personas que hoy, mientras estamos conversando, están jadeando por su último aliento en una cama de hospital. Cuando ya ni siquiera la morfina les amortigua el dolor de un cáncer. Pero nosotros a veces nos ponemos como esta multitud a decir, ¿qué señal haces para que te pueda creer? Mi amado, el hecho de que Dios no haga lo que tú quieres o lo que tú crees que necesitas, no quiere decir que Dios no haya hecho un milagro hoy en tu vida. No haya operado esa gracia, esa bendición. Nuevas son sus misericordias, ¿qué dice? Cada mañana. Ya se encontraron. Los pecadores dicen primero que quieren ver para creer, pero el que dice Jesús, si crees, podrás ver. Claro, exactamente. Pero el punto aquí es este. Ellos habían visto. No podían decir ellos, o sea, ellos estaban en un escenario completamente... Ellos habían disfrutado... Habían visto, habían disfrutado la bondad de Dios, sus milagros, sus misericordias. Esta pregunta es por demás ofensiva y obscena. Con todo el descaro le piden al Señor una señal más.
que muestre sus credenciales para que le puedan creer. ¿Acaso no era suficiente todo lo que había hecho? Y este no era el único milagro que él había hecho muchísimos más. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, dice acerca de este texto, y cito: esta pregunta mala demuestra claramente la verdad que se dice en otro texto, Mateo 12:39. La generación mala y adúltera demanda señal. Esos silencios me encantan. Hubo una ocasión también, acompáñame ese texto rápidamente, nada más para que lo podamos ver. Mateo 12:39. Voy a leer el 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, ¿qué dice? No será dada. Sino la señal del profeta Jonás. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Lo declara el mismo texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿en qué consistirá la señal de Jonás? Clase. Jonás estuvo en el vientre del pez y Jesús estuvo 3 días en la sepultura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la señal con la cual va a haber esa generación? ¿Cuál es la señal que va a haber esa generación? Ya le dio mi hermana en el clavo. Jonás resucitó. La resurrección, exactamente. La señal de esta generación y la señal que debe bastarnos es su resurrección. Incluso cuando usted recuerda el testimonio en Lucas, ¿verdad?, del rico y Lázaro, se le recuerda al rico que ni aun aunque alguien se levante de los muertos, las personas no creerían. Ve hasta dónde llega la dureza y la sequedad, la esterilidad del corazón incrédulo. La incredulidad, mis amados, nunca está satisfecha, no importa cuánta evidencia tenga. ¿Ha lidiado usted con una persona incrédula? ¿Cuánta evidencia ha presentado? ¿Cuánta evidencia se le ha presentado a esa persona? ¿Cuál es la actitud de la persona incrédula? Nunca nada será suficiente. Y esto, más que provocar en nosotros una inquietud o una molestia o frustración, ciertamente debería provocar en nosotros una infinita compasión. Porque nosotros también todavía lidiamos, a pesar de haber venido a la fe en Cristo, todavía muchas veces lidiamos con algunos brotes de incredulidad. Nadie diga amén. Lucas 16:31 dice que quienes rechazan la verdad de la palabra de Dios tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué es lo que quería esta multitud que estaba pidiendo señal, según ellos, para poder creer? ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Pues, Cristo les dijo: ustedes me buscan pero por comer. O sea, me imagino que buscaban otra vez esa parte del Oye, ¿no tienes hambre, Jesús? ¿No se te antojan unos chilaquilitos así con pollito, cremita, salsita, totopos? Oye, si no es mala, una coquita, ¿no? Lo que en su momento era una dádiva y un favor que el Señor, recuerde por qué los había alimentado, porque los veía como ovejas que no tenían pastor, y Él tuvo de ellos compasión. O sea, no estaba obligado a darles eso. Él lo hace porque Él es bueno y porque en su soberanía Él decidió tener compasión de ellos. Pero ahora ellos ya se lo exigían. ¿Se da cuenta? Ya se lo exigían. Si usted termina esta sesión de estudio así molesto, está bien. Pero ¿sabe qué? Hay que molestarnos con nosotros mismos. Porque a veces le pedimos y le exigimos al Señor cosas que son misericordia, cosas que no son obligación de Él. Nada es obligatorio. El Señor en su misericordia nos da lo que quiere y cuando quiere. Lo que ellos querían, que era, pues otra vez que les diera un banquetazo, ¿no?
Otra vez que repitiera el espectáculo, porque ellos lo veían así, como un espectáculo. Querían asombrar sus sentidos. A otro Moisés. Es que realmente lo relacionaban culturalmente hablando, pero ellos no querían realmente un compromiso con Dios, porque ellos sabían, porque habían visto, pero su corazón estaba completamente lejos de él. Vamos a observar el versículo 31. ¿Ya se aburrió? No. Versículo 31. Nuestros padres, ellos le dicen. La multitud argumenta para presionar a Jesús, para coaccionarlo. Y el siguiente argumento es este. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. O sea, acuérdate, esto está escrito. Pan del cielo les dio a comer. ¿Sabe qué es lo peor que sucede cuando hay incredulidad? Esta no es una incredulidad basada en la ignorancia. Es una incredulidad basada en la rebeldía. Es una incredulidad basada en la carnalidad. Voy a ponerle un ejemplo. Hoy que estuve predicando acerca de las bodas de Caná, hablando acerca de que Jesús, este principio de señales hizo en Caná, donde convirtió el agua en vino. La incredulidad carnal se manifiesta cuando utiliza las escrituras y las tuerce para justificar su carnalidad y su pecado. Mucha gente, y seguramente tú las has escuchado, dices, ay, pues yo le entro al trago porque Jesús convirtió el agua en vino. ¿Sí o no? Sí. Ay, pues Jesús andaba en las fiestas y era comilón y bebedor de vino. ¿Cuál es el problema? Pablo, hasta se ponen a leer la Biblia nada más para buscar el vino alegra el corazón del hombre. No, que se lo recomendó Timoteo. Pablo se lo recomienda a Timoteo. Timi, Por si échate unos traguitos para... molestes estomacal. Ah, pues, oye, pues es que es bueno para la salud. Ya hasta luego todos me salen muy preocupados por la salud. Ve a dónde llega. O sea, lo que están citando no es mentira, porque están citando la escritura. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero la forma en la que ellos están leyendo o interpretando, la aplicación, es una mala hermenéutica, es una eisegesis. Le explico rápidamente ese término técnico. Una eisegesis es cuando yo hago una lectura basada en lo que yo quiero que diga el texto. Una exégesis, seguramente usted ha escuchado esa palabra también. Una exégesis es cuando yo hago una lectura a partir de lo que el texto me está diciendo. ¿Sí me estoy explicando? Una exégesis es cuando el texto yo dejo que hable y me diga lo que me tiene que decir, sin que yo le eche nada de mi cosecha. Pero la eisegesis es cuando yo leo el texto y digo, ay, pues mira, yo creo que está diciendo esto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, muchas de estas personas carnales, incrédulas, agarran las escrituras y mira, le hacen así como plastilina Play-Doh. Mira, sí podemos ponernos bien jarras. Por poner un ejemplo. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos dar una respuesta a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, clase? A ver, ustedes explíquenme, ustedes que son teólogos. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante una respuesta como esta? Primero situarla en el contexto, ¿no? Ok, correcto. Situar cada uno de esos textos en su debido contexto. Muy bien. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría que como fue el primer milagro que hizo Jesús, Satanás lo utilizó para dañar las vidas de los seres humanos, porque muchas personas han muerto por ese problema. Es un problema social que ya hay alcoholímetro, ya hay un impuesto más caro para situaciones de ese tipo que dañan la salud. Ok. Recordemos esto. Detrás de todo engaño, de toda torcedura de las escrituras, está Satanás. Satanás es el maestro por experiencia, por excelencia, de retorcer las escrituras para que digan lo que no están diciendo. Si usted recuerda la tentación de nuestro Señor Jesucristo, Él le dice, escrito está, ¿me vas a citar las escrituras? ¿Qué crees? Yo también me las sé, yo también fui al seminario, también tomé mi curso de teología. Y le cita las escrituras, sí, pero torcidas. Le dice, aviéntate, mira, el Salmo dice, el Señor mandará a sus ángeles para que ni tu pie tropiece con piedra.
Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Y esa es una herramienta que nosotros debemos de aprender a usar. Ciertamente, conocer el contexto, pero esencialmente, ¿qué es lo que debemos hacer si no entendemos un pasaje en ese momento? ¿Qué debemos hacer? Sí, con la misma Todo. palabra. Responder ¿cómo? Conforme a la Biblia. Conforme a la Biblia. Quizás en ese pasaje no encontramos respuesta, quizás esté más adelante, o quizás esté atrás, quizás esté en otro lugar, pero el principio básico de la hermenéutica es que ante toda controversia, la Biblia se responde a sí misma. Yo debería de buscar entonces respuesta a esa controversia en otro lado, y la Biblia siempre tiene respuesta a esas cosas. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, regresando nuevamente a este asunto acerca de esta incredulidad de esta multitud que le estaba diciendo al Señor Jesús, pidiéndole señal, le dicen, bueno, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Lo que ellos estaban diciendo no era mentira, esto fue algo que sucedió, ¿verdad? Un acontecimiento que pasó. Acompáñeme, por favor, a Éxodo capítulo 16. ¿En qué sección se encuentra el Éxodo, clase? Libro de Mosaico. Pentateuco. El Pentateuco, ¿verdad? Que son los primeros, ¿qué? 5 libros. 5 libros de la Biblia. Muy bien. Éxodo capítulo 16, no voy a leer todo el texto, nada más vamos a observar algunos pasajes en particular. Éxodo 16, versículo 4, dice el texto, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover, ¿qué dice? Pan del cielo. Cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? O sea, ellos comieron el pan, el maná en el desierto. Hasta aquí vamos bien. Ciertamente el Señor alimentó a su pueblo en el desierto. Y ellos dicen, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto es un recordatorio. Acuérdense que muchas de las cosas que pasan en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, nos las van a recordar los libros históricos, nos las van a recordar los libros poéticos, como en el caso de los Salmos, por ejemplo, nos lo van a recordar los profetas. Observemos el Salmo 78, 24, por favor. Salmo 78, 24, el salmista, ¿verdad? Este salmo de Asaf está apelando a la memoria para recordar al pueblo de Israel la fidelidad del pueblo de Dios, la fidelidad del Señor, ¿verdad? Versículo 24. E hizo llover sobre ellos, ¿qué cosa? Maná. Maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. 25. Pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. El salmista apela a la memoria de la fidelidad de Dios y recuerda que el Señor ciertamente sí alimentó a su pueblo. Pero aquí hay una falla. Hay una falla en el sistema, hay una grieta en la mirada interpretativa y apelativa de esta multitud que estaba diciéndole, Señor Jesús, tú tienes que darnos este pan porque tú tienes poder. Y esto lo hizo Moisés. Moisés alimentó a esta multitud en el desierto, nos dio de comer maná. Pan del cielo les dio a comer. Pero mis amados, la única manera de afrontar la incredulidad que tuerce las escrituras es ir a las mismas escrituras y aclararlas. Recuerde nuevamente, Satanás es el artífice de toda mentira. En especial es padre de la mala teología. La mala teología no nació a partir de los apóstoles de la nueva era. La mala teología nació en el huerto del Edén, en la tentación de Satanás. Dios claramente había dicho, no comas, porque si comes... Y Satanás dijo,
con que Dios le dijo, no morirás, sino serás como Dios. Tendrás conocimiento del bien y del mal. Torció las cosas de una manera que hizo codiciable eso a sus ojos. Pero lo que es mentira es mentira. Satanás es padre de la falsa doctrina, padre de las herejías. Y Satanás es especialista en diluir, en relativizar y corromper la fe en Cristo como el único Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo corrige esta multitud que solamente quiere alimentar su estómago. Y utiliza 3 argumentos. Observe el versículo siguiente, versículo 32. Primeramente tenemos que recordar lo siguiente. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Número 1, ¿cómo defiende el Señor Jesús esta presión, esta herejía, esta torcedura de las Escrituras? Recordándoles que no fue Moisés quien los alimentó, fue el Señor, fue el Padre. Regrese usted a Éxodo 16. Éxodo 16, y voy a dar lectura del versículo 15 al 30, lo voy a leer, sígame con su vista, dice el texto. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová, ¿que quién? Jehová. Que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron a Moisés, qué raro, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, ¿qué necedad verdaderamente? Y a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él hasta el 7º día. 30. Y así el pueblo reposó el 7º día. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? La providencia soberana de Dios dándoles de comer cada cuándo. Diario. Todos los días. Tanto es así que incluso les dijo, para que no agarren de excusa de, ay, es que no voy a congregarme porque... Les doy doble. Les doy doble. Mis amados, el afán y la ansiedad ha existido desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre. La preocupación por el qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos.
Pero el Señor aquí, a través de este texto de Éxodo, nos recuerda que debemos de confiar en el Señor y obedecerle, porque Él nos da, siempre nos da y nunca nos ha faltado. ¿Sí o no? Amén. Amén. Esto es importante recordarlo, mis amados, porque podemos poner nuestra fe, podemos poner nuestra confianza en la siguiente quincena, en el siguiente mes, en el siguiente cheque, en la despensa, en la promesa del bono, en la promesa de la comisión de productividad y y todas esas cosas que nos dicen para darnos otros 5 pesos más, para que te pongas la camiseta. Pero tu confianza debería estar más allá de eso. Tu confianza debería estar en Dios. La confianza de esta multitud, estaban usando a Moisés como una excusa burda para decir, tienes que darnos de comer. Mis amados, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue el Padre. Número 2, el maná no era el verdadero pan del cielo, solo era una representación, solo era un tipo, un sustituto temporal del verdadero alimento. ¿El maná continuó descendiendo del cielo durante todo el Antiguo Testamento? Pregunta clase, ¿el maná siguió descendiendo del cielo todo el tiempo desde el Antiguo Testamento hasta los días de Jesús? No. Qué maravilloso hubiera sido, ¿verdad? Pero ¿por qué el maná no siguió descendiendo? Por la voluntad de Dios. Sí, por la voluntad de Dios. Empezaron a decirles que ya no queremos pan, queremos carne. Sí y no. Ajá. O sea, en un determinado momento, digo, no voy a profundizar en eso para no alargarnos más, pero la realidad es que esta multitud que estaba siendo alimentada todos los días sin trabajar, la única chamba que tenían que hacer era como pajaritos salir y recoger el pan para su familia y ir a su casa a comer. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Pero ¿qué es lo que pasaba con esta multitud? Pues yo creo que eran parientes ahí por ahí de los mexicanos. Se empezaron a quejar y se empezaron a hartar de, oye, a ver, ¿te acuerdas de Forrest Gump y de Bubba? Que le dice, camarones de sofritos, camarones a la diabla, camarones con mayonesa, camarones así. Y dice, oye, camarones para todo, ¿no? Pues así le hacían los hebreos. Maná, maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la comida, maná en la cena, maná con leche, maná con los cornflakes, maná capeado, maná en tortitas de algo con algo, maná con, o sea, yo no sé cómo lo guisaban, pero la cosa era que comían maná tanto que llegó un punto en el que la carnalidad de esta multitud, ¿qué pasó? Se hartó. Y como tú dices, como que se antoja un pollito río, ¿no? Y empezaron a pedir carne, porque allá en Egipto, del lado, teníamos carne, comíamos re bien. Unas ollotas, ¿no? Uy, comíamos requete bien. Sí, con la espalda sangrando por el látigo de Faraón, pero comíamos re bien, ¿no? Como animales, pero comíamos re bien. Y el punto aquí, mis amados, es la ingratitud y la carnalidad. Y efectivamente, les mandó una andanada de codornices para que comieran hasta que reventaran. ¿Ibas a comentar algo? Sí, hay un paralelo, pastor. Por ejemplo, Jesús da también de esos 2 peces y 5 panes. Entonces, Jesús hace un milagro mayor porque hizo descender Dios maná, pero Jesús ya lo convierte en un pan. Ya es como la industria. El agua en vino, ya Jesús lo da. Y en realidad Jesús, Dios, da el pan cotidiano, la comida cotidiana, no viene de otra parte sino de su mano. Pero como dice aquí que ese en un momento dado satisface o ¿cómo se llama? Que dice aquí que unos quedaron satisfechos, pero en un momento se acaba eso y vuelve otra vez la Y el maná se cesó, el maná terminó. No por el tema de las codornices, porque de hecho eso fue un tema que necesitó la intervención de Moisés. El maná dejó de caer en un determinado momento cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, ya cesó, tenía que cesar, ya no era necesario el maná. En un determinado momento ya cumplió una función de sustentar al pueblo en el proceso del desierto para que conocieran la fidelidad de Dios, pero cesó.
Recuerden esto, el maná no es el verdadero pan del cielo. Solamente era una representación, un tipo y un sustituto temporal del verdadero alimento. Apúntele eso, el maná solamente era una representación, un tipo, un sustituto del verdadero alimento de Jesucristo. Es un tipo de Cristo, es un sustituto, es una sombra. Acuérdense lo que dice Hebreos, que todas las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todas nos hablan y nos apuntan de Cristo. El maná es una representación, una figura de Cristo. ¿Ok? Punto número 3. El maná solamente daba vida física. El maná solamente los alimentó en el desierto, pues para que no se murieran. Pero el maná no les daba vida eterna. El maná no producía en ellos fe, confianza, determinación espiritual. No producía eso. Solamente les daba lo suficiente para tener vida física. Pero mis amados, solamente el pan que Dios da provee vida espiritual y eterna a los hombres. ¿Usted lo cree? Amén. Mi Padre, dice el versículo 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esta palabra es clave porque claramente nos está mostrando que hay un aparente pan del cielo, pero que no es el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel, y esta palabra es importante porque nos está apuntando a que no es algo, sino es alguien, es una persona. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan de Dios, el que descendió del cielo y da vida al mundo. Esta palabra es importante porque nos está mostrando el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dejado su trono de gloria, se haya humanado, se haya despojado de su gloria, como dice la carta a los Filipenses. Él es el pan de Dios. Él es el que viene a darle vida a todo aquel que cree. Y el versículo 34 dice el texto. Le dijeron. ¿Quién fue el que les dijo? ¿Clase? ¿Quiénes le dijeron? La multitud, ¿verdad? La multitud le dice, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Oh, mis amados, no todo el que me dice, Señor, Señor. Ellos le insistieron, hace unos instantes, en el texto bíblico podemos observar que hace unos instantes esta multitud le estaba exigiendo al Señor que probara sus afirmaciones. ¿Qué señalases tú para que creamos? Y ahora insisten en que les dé lo que quieren. Danos este pan. Queremos pan. Ellos siguen insistiendo en que solamente les interesa una cosa, llenarse la panza. Eso solamente es lo único que les interesa. Nuevamente regresamos al punto. Si nuestra fe depende solamente de milagros, de señales, de sanidades, de todas estas cosas, de estos oropeles, nuestra fe no es verdadera. Porque el día en que esas cosas no estén, ¿Dios deja de ser Dios? No. Sencillamente Él no está obligado a dárnoslas. Si las da es por su misericordia. Y aunque no las dé, Dios sigue siendo Dios. Y Él es el único sustento de nuestras almas. Primera de Corintios 2:14 nos recuerda esta triste condición del ser humano que no puede entender las cosas espirituales. Para el hombre natural, ¿qué dice el texto, Carla? Pero el hombre natural no percibe las cosas. No percibe las cosas. Que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Así de simple y de sencillo.
Esta multitud era una multitud incrédula, eran una multitud carnal, no eran creyentes, no eran discípulos, no podían entender las palabras de Cristo porque eran carnales, porque estaban todavía en su pecado, porque no les interesaba la vida eterna, no les interesaba Cristo, no les interesaba Dios, ellos solamente les interesaba, casi como los acarreados políticos. ¿Por qué crees que van? ¿Por convicción y los valores del partido? No, ¿Por escuchar el discurso del candidato? no, ¿Por qué van? porque les dan dinero y una torta y un frutito. Pues porque les den su despensita, les den el regalito, les den algo. La gente va, ¿por qué? Porque quiere algo. Y desafortunadamente hoy muchas personas que dicen seguir a Cristo, que se conglomeran en determinados lugares de culto, lo hacen por las mismas razones. Por exactamente las mismas razones. A ver qué Dios les da. Y Jesús responde de una manera maravillosa, contundente. O sea, creo que prácticamente se los voy a poner así. Esta multitud no entiende de la manera que Jesús les está hablando. Les tiene que hablar clarito, con manzanitas, con bolitas y palitos, y tiene que revelarse completamente. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? Lo platicamos hace un momento. La mujer samaritana, ¿verdad?, está platicando con Jesús. Y se van percatando poco a poco, ¿verdad? Dice, este hombre no es igual que todos los demás hombres. Dice, tú debes ser profeta. ¿Por qué se da cuenta que él es profeta? Porque le dijo, Oye, tú 5 maridos has tenido, con el que estás, no es tu marido, o sea, qué bárbara. Y va llegando a un punto muy profundo en el que te das cuenta que este hombre no es solamente un hombre. Se da cuenta de su persona, su identidad, su poder, su naturaleza. Pero todavía no llega a un punto de convicción absoluta. Y empieza a evadir y dice, bueno, nosotros los samaritanos adoramos aquí, los judíos adoran acá. ¿Dónde se debe adorar? Y Jesús le dice, a ver, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Mis amados, yo creo que todos nosotros hemos estado en conversaciones donde la otra persona, nuestro interlocutor, se evade de la conversación. ¿Sí o no? Has estado hablando con una persona que dices, oye, mira, acerca de esto. Ah, sí, mira, déjame comentarte, y que fulanito, y que como que se está, ¿qué? Evadiendo de la verdad, del punto central de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no quiere ser confrontado con la verdad. La verdad intimida, a la gente no le gusta escuchar la verdad. Y el Señor Jesús siempre nos habla la verdad. Y a veces nos lo pone despacito de una manera que lo podamos entender, pero otras veces nos los tiene que decir ¿cómo? De frente, para que podamos ver las cosas con claridad. Así como con la mujer samaritana, ¿verdad? Esta multitud no entiende. No entiende y no puede entender por qué. Porque estas cosas se tienen que discernir de manera espiritual. Por eso en el versículo 35 el Señor Jesús se revela completamente con esta declaración. ¿Lo tiene usted en el pizarrón? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A su nombre, gloria. Esta declaración, mis amados, es una declaración sumamente portentosa. Es importante para ti y para mí el día de hoy, porque no hay, mis amados, no hay panes, no hay peces, no hay maná, no hay cualquier alimento, no hay ningún tipo de provisión existente que pueda saciar la voracidad implacable de nuestra carne humana, de nuestra hambre y nuestra sed física. Si tú sigues devorando y tú sigues ingiriendo lo que te ofrece el mundo, seguirás teniendo hambre, seguirás teniendo sed. Esto no es un problema del estómago, es un problema del corazón. Es un problema del corazón. A mí que me gustan luego los dramas médicos, ahorita que estoy volviendo a chutarme la serie de House. Sí has visto House, ¿no? ajá, sí.
Y a mí me parece interesante porque luego a veces llega un paciente con unos determinados síntomas, pero no es lo que parece. No, algo no está funcionando del mismo modo. Porque parece que es esto, pero en realidad no es esto. Y a veces lo que pasa con nosotros como creyentes, incluso como creyentes, como discípulos de Cristo, es que el problema creemos que es de este tipo, pero no es esto. Mis amados, el problema de muchas personas no es un problema del estómago, no es un problema de sanidad, no es un problema de falta de conocimiento, no es un problema de la iglesia que tienen, del pastor que les tocó. Dígame. No es un problema de aquí o de allá o de las personas que están a mi lado. Tú puedes estar rodeado de personas problemáticas. No, el problema no es tu esposo, el problema no es tu esposa, el problema no es tu familia, el problema no es las circunstancias en las que has vivido, el problema no es tu trabajo, tus ingresos, tu salud. Ese no es el problema. Tú podrías tener salud perfecta, vivir en lomas de Tecamachalco y ganar 100,000 pesos a la quincena y aún estar hambriento y sediento. Podrías estar en la mejor iglesia, con el mejor pastor, podrías estar escuchando las mejores predicaciones, en las mejores instalaciones, y aún así estarías, ¿qué? Indiferente a lo que te está hablando. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que está afuera, sino lo que está, ¿qué? El problema no es tu estómago, el problema no es el hambre física, el problema no es lo caro que están las cosas, sino que a veces carecemos de contentamiento. Jesús es el pan de vida, mis amados. Amén. Amén. Esta es una verdad que puede parecer sumamente sencilla, pero es sumamente profunda. Esto no es un asunto de economía, es un asunto del vacío del corazón y solo Cristo puede llenarlo. Solo Cristo puede satisfacerlo. Esta declaración, yo soy, las vamos a estar repitiendo constantemente. Apunte esto porque esta es la primera de 7 declaraciones que solamente aparecen en el Evangelio de Juan. La expresión yo soy se une con metáforas para expresar la obra de Cristo. Como Salvador, Cristo se revela a través de estas metáforas simbólicas. Él dice que Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Al decir yo soy, estaba apropiándose de su identidad como Dios, al utilizar la misma expresión que utilizó el Señor cuando se encuentra con Moisés. Yo soy el que soy. Ego eimi, según el texto griego. Vamos a regresar nuevamente a este texto la próxima semana en el versículo 35. Porque vamos a hablar de la soberanía de Dios al dar alimento espiritual. Pero observe lo que dice este versículo. Quiero terminar con el 35 porque esto es muy importante. Quédese conmigo unos 5 minutos más. ¿Amén? Amén. Porque ya los estoy perdiendo. Ya los veo. Oh, por Dios. Ya los veo luchar. El que a mí viene, versículo 35, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es revelar su persona como el único sustento, el único alimento suficiente para el alma humana. Y le está haciendo una oferta a todos y cada uno de nosotros y a todo el que quiera escucharla. Y es una responsabilidad personal. ¿Es una responsabilidad qué cosa? Personal. Si tu familia no quiere probar del pan de vida, ven tú. Si tu esposo o tu esposa no quiere probar del pan de vida, ven tú. No esperes que haya un séquito o un seguimiento de personas. Mis amados, esto es una responsabilidad personal, porque el que se está muriendo de hambre espiritual, ¿quién es? Y el que necesita el pan, y esto te lo dicen en los aviones. Si tú viajas con un infante y estamos teniendo una turbulencia y una falla de oxígeno, tú tienes una mascarilla y lo recomendable no es póngasela a su bebé y luego te la pones tú. No, lo que dice la azafata es que póngasela usted también. Póngasela usted primero y luego a la bebé. ¿Por qué? O al bebé, ¿por qué? Porque usted no puede ayudar si usted no está bien.
Usted no puede compartirle el pan espiritual a nadie si usted no se lo come. No puedes compartir lo que no tienes. ¿Te sorprendes cuando no puedes predicarle a alguien? ¿Te sorprendes porque no puedes hablarle a alguien de Cristo? ¿Te sorprendes porque aún tienes fallas en tu carácter y no sientes que tienes autoridad espiritual? Es porque no te estás alimentando correctamente. Yo sé que si yo me pusiera a hacer ejercicio, me pusiera a hacer pesas, me partiría como popote porque no tengo la alimentación y la preparación adecuada. ¿O no, coach? Si tú quieres empezar a vivir una vida plena, fuerte espiritualmente, tienes que comer de Cristo. Tienes que alimentarte de Cristo. Y esta es una responsabilidad personal. El que a mí viene, dice el Señor, ¿qué promesa hace? Nunca tendrá hambre. Gloria sea su nombre. Nunca tendrá hambre, nunca, nunca, nunca. ¿Entendemos este concepto de nunca? O sea, hay un vacío del momento. No existe esto. Si tú comes de Cristo, no tendrás hambre. Si tú crees en Cristo, no tendrás sed jamás. Gloria sea su nombre. Amén. Y el Señor dice en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Venir a Cristo y creer en Cristo. Ir a Cristo, mis amados, es olvidar la vieja vida de desobediencia, de rebelión, de pecado y someterse a Cristo como Señor y Salvador. Si usted observa con detenimiento, Juan usa la palabra arrepentimiento. Porque en el mismo concepto del que está hablando aquí, está implicado el arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego, metanoia, significa cambiar de camino. Y es lo que está diciendo aquí. El que a mí viene. El que en mí cree. Spurgeon dice, usted y su pecado deben separarse. O Dios y usted nunca podrán estar juntos. Estas personas no captaron la importancia de los milagros de Cristo. No valoraron la intención de su enseñanza. Hebreos 4:2, recordando a la memoria de la incredulidad del pueblo hebreo a lo largo de toda su historia, recuerda el autor y dice, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que aquí son cristianos de hace ya mucho tiempo, que llevan por lo menos más de una década como cristianos, yo sé que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado de alguien, una persona que conocimos, que escuchó la palabra de Dios, que nos sentamos juntos en la misma iglesia, en la misma banca, que fuimos a las mismas clases, al mismo estudio, pero que no les aprovechó la palabra, porque no la acompañaron de fe y se fueron al mundo. Y apostataron de Cristo y de la fe. Y la negaron radicalmente, no a medias. Esta multitud que comió del pan de Cristo, que escucharon estas bellas palabras, más tarde estarían diciendo, crucifícalo. Se empieza por muy poco, por muy poco. No podemos confiar en nuestras emociones ni en nuestros apetitos. Porque al día siguiente podemos decirle, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Yo llevo pocos amenes porque yo sé que la palabra es santamente incómoda. Mis amados, yo sé que todos nosotros hemos tenido estas luchas con nuestra incredulidad, con nuestra carnalidad. Mis amados, Jesús es el pan de vida. Él es el único que va a saciar tu vida. ¿Por qué sigues, como dice el profeta Isaías? ¿Por qué compran pan que no sacia? ¿Por qué gastas tu tiempo y tu esfuerzo en las cosas que no te llenan? Busca a Cristo. Al que viene a Él, nunca tendrá hambre. Y el que cree en Él, no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria, Señor, porque tú eres el pan de vida.
el único sustento, Señor, verdadero y fiel para nuestras almas, para nuestras vidas. Queremos, Señor, en esta tarde pedirte perdón delante de tu cruz. Pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos sido como esta multitud malagradecida, incrédula y carnal. Que te hemos preguntado con arrogancia, elevando nuestros ojos altivos y nuestro puño al cielo, diciendo, haz algo para que pueda creer. Cuando el día anterior hemos disfrutado una multitud de tus misericordias, cuán, Señor, incrédulos y pecadores somos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos diferentes de estas personas. Perdónanos, Señor, cuando utilizamos tu palabra de una manera indigna para justificar nuestra desobediencia y nuestra carnalidad. Perdónanos cuando ponemos nuestra fe, la fe de nuestra subsistencia y de nuestra provisión, en algo o en alguien más que no seas tú. No es, detrás de todo, Señor, estás tú. Recuérdanos que solamente tú eres el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Que la invitación que hoy tu palabra nos hace resuene y retumbe en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y en cada uno de los huecos de las necesidades de nuestra vida, para que vengamos a ti, para que creamos en ti y nuestra hambre y nuestra sed sean saciadas. Oh Señor, tú tienes todo poder. Tú tienes todo poder para obrar en nuestra mente y corazón. Yo ruego que abatas en nuestro corazón toda incredulidad. Que nos ayudes a matar de hambre nuestra carnalidad. Que nos ayudes, Señor, a depender completamente de ti, así como aquellos israelitas en el desierto, Señor. No tenían de qué preocuparse porque ellos, Señor, sabían que había un Dios en los cielos. Que todos los días, cuando ellos salieran de su tienda, tú les proveerías el pan para su sustento. Y tú has ido más allá, Señor, porque ahora, Señor, has descendido a nosotros y nos has entregado el sustento a través de tu Hijo Jesucristo. El verdadero sustento de nuestra alma, un sustento eterno, un verdadero alimento. Fortalécenos en él. Danos siempre apetito por él. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Repetimos nuestro texto clave de nuestra sesión de estudio, que se encuentra en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, le damos al Señor la gloria y le damos gracias por otra sesión más en la que hemos sido abrigados en esta casa, donde hemos sido abrigados por la comunidad de la fe, donde hemos tenido la oportunidad de cantar y alabar su nombre y escuchar su palabra. Que el Señor sea nuestro único sustento. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Quédese con nosotros. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.